y asimismo director general pro tempore, le llamaríamos, del Partido Social Cristiano. ¿Cómo está, abogado? Qué gusto tenerlo a los años. Buenos días. Igualmente verlos, y un saludo cordial a ustedes y a todos quienes escuchan Radio Sucre y nos ven también por su canal. Abogado, antes de llegar a la parte política y todas estas cosas que cruzan, hablamos hace un momento sobre la cuestión delincuencial en el país. Realmente, ¿cuál es su opinión ante el trabajo que está haciendo el presidente Noboa con el sistema Plan Fénix, que le ha llamado? ¿Y qué hacer con estos jueces que le dan libertad? Mire, 100 casos en flagrancia, los 100 tipos libres. ¿Qué hacer? ¿Y qué le parece la posición del presidente? Yo creo que se ha hecho un esfuerzo por combatir la delincuencia, pero la opinión que cuenta es la de la realidad, las estadísticas. Y yo creo que eso no camina bien. Eso es lo que opina todo el mundo, y es obvio que opina así porque están sucediendo en todos los campos sicariatos, vacunas que se han vuelto insoportables definitivamente. El secuestro se ha medio industrializado, porque ya no solamente hay secuestros a personajes que pagan mucho, sino a personas pobres que pagan poco. Pero yo quiero estaba oyendo con atención lo que ustedes decían, un tema que ustedes lo definieron muy bien. Señores, peor que el delincuente es que el que debe sancionarlo no lo sanciona. Así es. Y por eso es que ese Consejo de la Judicatura, que constitucionalmente nunca debió existir, pero existe, no cumple con esa misión. Ese consejo está para sancionar a los jueces cuando es obvio, hasta público, su comportamiento condenable y repetido. ¿Y qué es lo que se dice que hacen? Que muchos de ellos, cuando delinquen, se los llama y dice: te perdonamos, pues ponte al servicio nuestro. Y al que no delinque se lo llama: oye, si no te cuadras, también vas a tener problemas. Ese no es el papel, y no digo que sean todos, yo nunca generalizo, definitivamente es una mala costumbre generalizar, pero que hay de eso, claro que hay de eso, si lo estamos viendo en las consecuencias, sino cómo subsisten en sus cargos jueces y fiscales que cometen reiteradamente este tipo de delitos de poner en libertad contra la ley a gente que ha cometido actos delincuenciales. Ahora, paralelamente a eso se dan una serie de situaciones que vive el país. La situación realmente de seguridad es la más grave, creemos, que se está pasando. De ahí viene la situación económica y cada una de las situaciones que estamos viviendo. Paralelamente a la delincuencia, la subida de muchas cosas. El caso de la gasolina. Bueno, el subsidio. Yo no sé si es más importante todavía el tema seguridad que el tema económico, porque la gente no quiere morir a manos de los delincuentes, pero tampoco quiere morirse de hambre, digamos. Y la situación se está complicando porque evidentemente, si usted mira los macro números para después analizar el micro número, que es el que afecta al estómago y al bolsillo, la deuda crece exponencialmente. En casi 190 años del principio de la República llegó a 40.000 millones. Ahora en casi 8 años está en 83.000 millones. ¿Por qué? Porque seguimos pagando gastos con deuda, intereses, deuda, más intereses. Eso es muy grave. Y en segundo lugar, el crecimiento, en parte por la cantidad de impuestos, aumento de combustible, y ahora intentan, según el Fondo Monetario, según el acuerdo, volver a poner impuestos y seguir con el tema de los combustibles. Entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? Que primero le quitan dinero a la gente de su bolsillo, luego se encarecen las cosas, que no es lo mismo, porque a usted le quitan, por ejemplo, con el IVA, el porcentaje en que el IVA sube, pero resulta que lo que usted compraba antes de la subida del IVA, ahora sube mucho más. La afectación debe ser del orden del 20-25% en el costo de la vida cotidiana, de lo que realmente interesa, y sobre todo a la gente humilde que tiene su vida gira lamentablemente alrededor de comer, de vestirse, de curarse. No sé cómo se curan ahora, pues tampoco hay atención en los hospitales ni remedios, no hay empleo. No creo, siendo frío en el análisis, que haya sector social ni productivo ecuatoriano que esté bien. La agricultura y la ganadería no está bien. El turismo peor, víctima de la pandemia, víctima
de la delincuencia, víctima de los apagones y víctima de la subida tributaria a un negocio que está prácticamente quebrado. La artesanía pasa lo mismo. Los jóvenes no tienen una educación del siglo XXI. Es conectividad, internet gratuita, computadoras, innovación. El campo de la salud, señores, es lamentable, pero creo que todos coincidimos en que no hay atención. Señores, eso es porque no se sabe administrar. Y quiero ser claro, repetir lo que he dicho en cada una de estas últimas entrevistas. Aquí estamos hablando conceptualmente, no estamos hablando del presidente X, Y o Z. Estamos hablando de lo que debe ser un presidente, de lo que funciona. Pero ahí viene la gran y de pregunta, lo que no funciona. Abogado, ahí viene la gran pregunta. 24 minutos y las 8 de la mañana con el abogado Jaime Nebot, aquí en los estudios de Radio Sucre. Ahí viene la gran pregunta. ¿Qué hacer? Lo que hay que hacer, lo que ¿Y se qué hay debe que hacer, hacer? lo que funciona. Bajar el gasto y aumentar el crecimiento. O sea, que usted está de acuerdo con la posición de Milei en Argentina hoy por hoy, todo lo que ha hecho. Yo estoy de acuerdo. Porque ha bajado drásticamente el tamaño del Estado, lo está bajando. En esa parte estoy de acuerdo, usted me dijo, en todo lo que ha hecho o lo que está haciendo. ¿Qué le falta hacer? Y no es fácil, pero es la meta, es el camino. Hacer crecer la economía. Porque usted tiene que bajar el gasto, pero tiene que elevar los ingresos. Y los ingresos no se van a elevar si el Ecuador, un país determinado, no crece. ¿Y cómo crece ese país? Crece con confianza, crece, por ejemplo, con arbitraje internacional. Siendo usted presidente, ¿qué hubiese hecho en este momento? Mire, otra vez conceptualmente, porque no soy presidente ni voy a hacerlo tampoco, pero conceptualmente. ¿Quiere analizar primero el gasto? Hay que bajar el gasto, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cómo bajaría el gasto? Número uno, usted tiene una gran cantidad, miles de personas contratadas precariamente. Es decir, que usted puede cancelar en cualquier momento esos contratos que generalmente duran un año. Así es. No hay indemnización en el momento en que el se Estado. cancela. En el Estado. Correcto. No privado. Privado es una cosa totalmente distinta. Correcto. En el Estado. Después hablaremos cuál es el papel de la empresa privada precisamente en el crecimiento, que es el otro asunto. Entonces, usted prescinde de esas personas. Mire, póngale $1.500 con gastos sociales, que es bastante conservador porque generalmente esos señores que están en ese rango son los amigos de los ministros y los amigos de los amigos y no ganan necesariamente 1.500. Y peor con gasto social. Quiere ponerle 80.000 personas, son 120 millones de dólares al mes, 1.440 millones de dólares permanentes, porque lo están gastando. Sí, señor. No es que no existe, están ahí, lo están dilapidando. Luego, vienen los subsidios. Yo siempre he dicho que en una economía distorsionada como está la nuestra, y le pongo un ejemplo de lo que quiero decir, el productor ecuatoriano, por falta, por ejemplo, de semillas de alto rendimiento, produce poco, está cargado de impuestos, vende caro y pierde. El agricultor peruano o colombiano tiene semillas de alto rendimiento, produce más, vende barato y gana. Consecuencia de eso, inunda por el sur y por el norte, dependiendo del producto, al Ecuador con sus productos más baratos y quiebra al productor. Entonces, a esa gente, si usted le quita el subsidio al combustible, al agricultor pobre, al ganadero pobre, pequeño, al pescador pobre, pequeño, es un crimen, realmente. Hasta que la economía se nivele, tiene que mantenerlo. Al señor de la bombona de gas, perfecto. Pero yo pregunto, ¿y por qué no le quitan el subsidio al contrabandista de combustibles? Que todo el mundo sabe quiénes son y por dónde pasan. ¿Por qué no le quitan el subsidio dándole regalías pequeñitas y dándole grandes rebajas de impuestos a la renta a una serie de empresarios que prometen hacer inversiones y a base de ese compromiso firmado les rebajan los impuestos, pero definitivamente no hacen las inversiones? Y por último, para culminar este tema de bajar el gasto, señor, hay que pararse firme frente a los acreedores externos. El país serio paga. Pero ¿cuál es el fin del Estado? Servir al ciudadano. Y dentro de los ciudadanos, a la gente más pobre, más necesitada. Usted no puede darle prioridad
al acreedor que a la gente a la que tiene que servir. Hay que renegociar la deuda con firmeza. La deuda china, que no es deuda, señor, sino que realmente nació de muchos proyectos sobrepreciados, algunos no funcionan, con intereses fuera de norma, tiene que tener un tratamiento mucho más duro. Pero hablando y de la conceptos, otra, hay que ligarla al crecimiento de las exportaciones. Y hoy día, eso no lo digo yo, lo dice Antonio Guterres, el hombre número 1 en las Naciones Unidas, que le ha dicho al Fondo Monetario, señores, dejen de asfixiar con impuestos a los países porque no les van a pagar la deuda y los están llevando a la ruina. Si usted hace esas cosas, usted va a bajar el gasto, definitivamente. Después hablaremos qué hacer para crecer. Podemos hablar largo y tendido sobre el tema, pero hablando de conceptos, 19 minutos para las 8, 19 para las 8 en Radio Sucre, con el abogado Jaime Nebozadi. Hablando de conceptos, vamos a la realidad de la vida. Hoy por hoy en Ecuador, hablemos de gas, exclusivamente vamos al detalle, vamos al gas. Hoy por hoy en el Ecuador una bombona de 15 kilos vale 1.65. En Chile vale $27. ¿Qué hacer en ese caso? Exclusivamente en ese caso, por ejemplo. A ver, primero, las realidades de un país no son iguales a las de otro país. Yeah. Cuando usted compara, por ejemplo, el precio de la gasolina y dice en tal parte vale tanto, haga otra pregunta. ¿Cuánto gana el ciudadano en esa otra parte? Porque el salario no se mide por la cantidad nominal, sino por su poder de compra. Escúcheme. Si usted quiere quitar todos los subsidios, en un país como este, y ya se ha aprobado, y peor con presidentes débiles, el gobierno se cae, pues. Así es. Ok, entonces esa no es la salida tampoco. O sea, que ¿usted cree que Novoa se cae? No, yo no estoy diciendo eso. Con el subsidio de la gasolina. Ya le dije que yo estoy hablando conceptualmente. Ya, no correcto. me haga hablar de personas, pues se tergiversan las cosas. Correcto. Lo que yo digo, para mí, vale para todas las personas. Ok, entonces, yo le hago una pregunta. Si usted está perdiendo en subsidio, hable el número 2, digamos 100, y sin hacer olas y sin que se caiga el gobierno y sin protesta popular y con justicia, usted puede reducir la pérdida de 100 a 50 en un minuto, tomando la decisión correcta contra el contrabando y contra los inversionistas que no cumplen y se benefician de ese incumplimiento pagando menos lo que tienen que pagar. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? ¿Es mejor perder 100 o es mejor perder 50? 50. Ok, ¿y por qué no se hace? Ah, que a medida que usted se va acercando a la perfección, el camino es más duro, correcto, pero que los caminos hay que recorrerlos. Hay que hacer primero lo fácil, pues. Primero hay que hacerlo fácil. ¿Usted cree que hay exceso de trabajadores en el Estado? Hay, pero hay una burocracia consciente, trabajadora, seria. Usted va a empezar por donde no debe empezar. El Estado tiene que tener burocracia. Tiene que tener burocracia. Lo que no tiene que tener es pipones. Entonces, empiece por los pipones, señor, a tratar el problema, que es lo que acabamos de hablar. Y la deuda hay que pagarla. Pero, vea, cuando Alemania perdió la Segunda Guerra Mundial, con esta mentalidad perversa de alguna gente, los aliados que ganaron la guerra debían haber exterminado a Alemania. ¿Qué hicieron? Le perdonaron la mitad de la deuda y el resto lo ligaron al crecimiento económico. Estamos hablando antes del año 50. Claro. Entonces, bueno, exactamente esto se dio en el año 53, después de la guerra. Entonces, ¿por qué el sentido común no se aplica? ¿Por qué seguimos haciendo aquí lo mismo que se ha hecho decenas de veces y no funciona bien, funciona mal? ¿Cuántos acuerdos con el Fondo Monetario? ¿Cuántas elevaciones de gasolina? ¿Cuántas subidas de impuestos? Ahora quiere hablar del crecimiento. Ahí es donde está el efecto perverso de esto de subir impuestos a cada rato. Correcto. Pero es que a lo que usted estaba hablando yo quería llegar a otro lado. 15 minutos para las 8, si hablamos de Argentina y Venezuela, por ejemplo, esto olvidémonos de Cuba. El problema es la política internacional del socialismo. Yo me acuerdo de Venezuela, que para ir a Venezuela había que sacar visa, si no, no podía viajar a Venezuela. ¿Y cómo estaba Venezuela en su momento? Mire cómo está hoy. El mismo caso de Argentina. Argentina producía equipos agrícolas increíblemente, motos, carros, vaya a ver todo lo que producía y qué produce hoy. Entonces ahí es que han venido los trastornos y nosotros estamos en camino de ese trastorno. Mire, el socialismo, como decía Winston Churchill, se acaba cuando se les acaba la plata ajena. Pero el problema no es solo el socialismo. Hay malos administradores que no son socialistas
Y Eso sigo es verdad. siendo conceptual. Usted sabe los nombres. Son antisocialistas, pero son pésimos administradores. Porque aquí ese tipo de administradores piensa al revés. Y dice, un momentito, dice, hay que seguir haciendo esto. ¿Cómo llenamos el hueco? ¿Cómo llenamos el hueco? Primero, hay que reducir el tamaño del hueco y no decir simplemente gasten, dilapiden y el pobre pueblo con impuestos que salen de su bolsillo, que matan el crecimiento, es el que paga eso. No, señor. Hay que tener dinero en el Estado, que es lo que hoy día no hay. Vea usted el saldo de la cuenta única del Tesoro. El aeropuerto de Guayaquil, no el municipio de Guayaquil, el aeropuerto de Guayaquil tiene más plata en liquidez que la cuenta única del Tesoro. Y que no, ¿y cómo así no le han metido la mano? Porque yo lo dejé hecho de una manera tal que no le pueden meter la mano. Un candado. Un candado. Pero bueno, vamos despacito. Déjeme decirle en una frase. Gobierno sin billetes es como Papá Noel sin juguetes, mi amigo. ¿Ok? Nadie quiere eso. Entonces, usted tiene que tener dinero. Sin dinero, las buenas intenciones no cuentan. ¿Cómo crece usted? A ver, primero, confianza, seguridad jurídica, cumpla su palabra como Estado. No persiga a los inversionistas con este cuento de que no tiene plata, como hacen con los municipios, como hacen con las juntas parroquiales, como hacen con las prefecturas, como hacen con la plata del seguro. Han inventado, aquí estamos en crisis, entonces yo me cojo tu plata. Porque los que están sosteniendo, y me da pena, gente seria, que sostenga que la plata de los asegurados y la plata de las ciudades, provincias y juntas parroquiales es del Estado. No, señor. La Constitución separa. El Estado es un recaudador. El Estado no puede venir y decir, como yo estoy en quiebra, he resuelto apropiarme del dinero de ustedes. Cada cual tiene que tener su dinero. La forma de resolver una crisis no es contagiarla, todo lo contrario. Entonces, usted quiere crecer, tenga confianza, seguridad jurídica, use los mecanismos nuevos, ¿no es cierto? Alianza público-privada, alianza estratégica, concesiones, porque si usted no tiene plata, tiene que hacer que alguien traiga plata, pero la gente para tener plata y traer plata quiere rentabilidad, la gente quiere seguridad, la gente quiere estímulos. Eleve la producción petrolera. ¿Se acuerda cuando decían que iban a duplicar la producción petrolera? La producción petrolera ahora es menor que el día que subió la persona que dijo eso. Y peor con Yasuní. Bueno, ya lo dijo usted, ¿no es cierto? Más allá de que el Yasuní no está cerrado, está produciendo. Pero eso es una locura. Yo le pregunto, ¿qué daño ecológico ha producido el Yasuní? Ninguno. Pero si ni los mismos Yasunidos han hecho denuncia alguna después de que se... Y están en contra incluso. Ok, entonces ahí tiene otra cuestión. La minería, que está virgen en el país, la que debería haber. La legal. La que debería haber. Claro que hay que exigir que se mitigue. Hoy día si usted aplica las normas europeas de mitigación que son muy severas, las compañías extranjeras van a venir. ¿Qué tiene que hacer usted? Incentive la agricultura y la ganadería, señor. Se pueden hacer 3 cosechas al año de maíz, de arroz, de papa. Dele semilla de alto rendimiento a los agricultores. Dele crédito, dele inseminación artificial a los ganaderos pequeños para que produzcan más carne, más papa. Incentive el turismo. ¿Cómo? No le cobre impuestos, salvo el impuesto a la renta. Pero ellos abogado, piden un IVA de 5%. Yo no les pondría ningún IVA. ¿Qué IVA le va a poner a una actividad quebrada que es un dínamo de la economía? Hay muchas cosas que se pueden hacer para crecer en la economía, pero no se hace, pues. 11 minutos para las 8, 11 para las 8. El Partido Social Cristiano hoy por hoy no tiene candidato a la presidencia. En un momento dado hablaron de Jaime Nebozadi. Nosotros siempre dijimos no va a ir, y usted lo acaba de ratificar. Se habla de Cronfle, se habla de Diana Pazley, se habla de una serie de posibles candidatos. Cualquier candidato, porque va a tener candidato a la presidencia, creemos nosotros. ¿Usted cree que si ganaría, llegarían a aplicar todos los conceptos que usted está esgrimiendo en esta mañana? Pero por supuesto, pues si en eso creemos, pues. En eso creemos. Y claro que vamos a tener candidatos. En eso creemos. Y le voy a decir algo. Y me voy a referir a mí, simplemente como un referente. Yo dije que iba a hacer eso cuando fui alcalde. Y lo hice, pues. Yo bajé los impuestos, pues. Y un presupuesto que lo recibí en 120 millones, lo dejé en cerca de 900 millones. Y después de 19 años entregué una alcaldía con menos empleados de los que yo recibí de un gran ¿Y doña alcalde. Cintia con cuánto cogió y con cuánto lo dejó? Mire,
Cuando uno ha sido alcalde, no me parece prudente que yo juzgue a los que vienen. El pueblo los juzga. La opinión que vale no es la del exalcalde ni la del alcalde en función. Es la opinión del pueblo. Yo no tengo por qué alabar ni criticar a nadie. Yo le estoy diciendo las cosas como son. Todo esto se puede hacer. Ve al señor Bukele, lo que dijo el otro día. Yo liquidé la delincuencia bajando los impuestos. Y aquí se suben los impuestos y la delincuencia sigue como Johnny Walker, tan campante. Con todos estos criterios que realmente son excepcionales, 9 minutos para las 8, 9 para las 8, ¿por qué no va usted de candidato a la presidencia de la República? Que cambiaría totalmente este país. Porque yo soy un hombre coherente. Usted recuerda, usted estaba presente en el Coliseo Voltaire Paladines Polo el año 1998, cuando firmamos una escritura diciendo que no íbamos a poner nunca más impuestos al pueblo ecuatoriano. Así fue. Y hago una pequeña digresión allí. Yo nunca he dicho no más tributos. Los tributos son de 3 categorías: impuestos, contribución y tasa. Yo en Guayaquil puse muchas tasas. ¿Pero qué es la tasa? Y contribuciones. Yo te doy esta obra, este servicio de calidad, a precio justo, y tú me pagas cuando lo recibes. El impuesto es, dame tu plata, y yo hago con tu plata lo que me da la gana. ¿Para qué dices que subieron el IVA? Yo me acuerdo de periodistas, de gente seria, que decía, ¿cómo no se puede hacer una excepción, señores social cristianos, en momentos como este que se necesita la plata para la delincuencia? Le dijimos, porque no la van a usar para eso. Y eso es lo que ha pasado. ¿Dónde está? Usted ha oído funcionarios del gobierno diciendo, ciudadanos, ayúdennos, envíenos dinero para la seguridad. Y yo pregunto, ¿y con el IVA, cada compra que hace el ciudadano está dando dinero supuestamente para la seguridad? Pero no está para la seguridad, sino que está para lo que ya hemos indicado. ¿Por qué Jaime Nebot no es candidato? Porque en 1998 dije que no iba a aspirar más a la presidencia de la República, y yo soy coherente. Yo no tengo esa ambición de ser presidente de la República. Dios sabe lo que hace. No fui presidente de la República, pero fui alcalde de Guayaquil 19 años, que a lo mejor si hubiera sido lo uno, no hubiese sido lo otro. Y yo creo que, modestia aparte, mi presencia en Guayaquil durante 19 años fue positiva. Yo entré con 71% de los votos y me fui con el 86% popularidad en el año 2019. Suficiente. Pero eso no quiere decir que la experiencia de uno no esté a la orden de otra persona. Yo no doy consejos. Usted me pregunta mi opinión, yo la doy. Y me pregunta, si llega alguien de ustedes, ¿lo va a hacer realidad? Sí, señor. Y le digo adicionalmente, ¿es posible? Claro que es posible. A mí me pasó personalmente. Usted sabe que durante el año 96, el año 92, tuve ese discurso como candidato presidencial. Y cuando llegué a la alcaldía de Guayaquil, mi primer desafío fue conmigo mismo. Porque dije, ahora llegó el momento de probar que todo lo que se ha dicho es posible y se va a hacer. Y lo hicimos. Entonces hay que tener esa confianza. Ahora, abogado, mire, faltan 6 minutos para las 8. Ya vienen las preguntas del abogado, del economista Osvaldo Calderón, y nos vamos a pasar el tiempo porque es importantísimo conversar con usted y hace tiempo que no conversamos. Abogado, viene una campaña presidencial, definitivamente, 6 minutos para las 8. El social cristiano va a tener sus candidatos, definitivamente. Sí, no sabemos si va con alianza, con alguien o van solos. No, siempre abiertos. Ya, correcto. Nosotros no tenemos ese prurito, oiga, venga, vístase de amarillo que parece empleado de la Caterpillar, digamos. No, señor, aquí el problema es, ¿coincidimos o no coincidimos en qué es lo que hay que hacer para mejorar la vida de la gente? ISA. Sea quien sea, y no está obligado a cambiarse de camiseta, señor. Sí. Aquí lo que hay que cambiar es el país, no la camiseta. La pregunta es la siguiente, en esta campaña, sí, señor, ¿hasta dónde le va a afectar al Partido Social Cristiano el caso Muentes? Mire, entonces estarían todos los partidos afectados. Todos los partidos afectados. Pero yo le digo con sinceridad, hay acusaciones graves que deben ser probadas. Hay que dar el derecho a la persona de defenderse. Y el juez tiene que fallar. En casos de justicia, hay que esperar.
Le digo el caso del señor Muentes. El caso del señor Muentes está ligado. El señor Muentes era empleo público en el sentido de que hizo algo en Petroecuador, hizo algo en algún ministerio. No, señor, son asuntos, como la propia fiscal lo ha dicho, particularísimos, dijo la fiscal, del señor Muentes. Algo afecta porque así es la vida. Pues afecta a todo el mundo. Todos los partidos tienen casos, yo no diría similares, grandes casos. Pero ¿sabe lo que quiere la gente? La gente está harta del bla, bla, bla. Está harta de la broma en cuanto a que se juega con su vida y con su salud y con su futuro. La gente quiere un cambio positivo. Cambio positivo quiere decir mejorar, progresar. Y se puede hacer. ¿Por qué la gente se preocupa en los candidatos? ¿Por qué no le preguntan a los candidatos, sea quien sea, usted, qué cree que es lo que hay que hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Y para quién lo va a hacer? Aquí se preocupan, señores, de si me pongo los zapatos, si me quito los zapatos. ¿De qué color son? De qué color son los zapatos. Y ciertos candidatos de hoy día, que yo me río porque usted y yo hacíamos campaña cuando las campañas eran campañas de verdad. Sí, señor. ¿No? Cuando no había teléfono celular, cuando se caminaba con el agua al pecho, cuando se caminaba en medio del granizo. Nunca, señor, la tecnología, que es muy necesaria, es una revolución que trae muchas ventajas y también problemas, nunca va a sustituir a la presencia personal. Totalmente. Yo decía el otro día en broma, aquí ya van algunos que están esperando que se invente hacer el amor vía tecnológica, digamos, ¿no es cierto? Pero eso no le va a gustar a nadie, mi amigo. Igual los pueblos quieren ver al candidato, quieren tocarlo, quieren hablar. Así es. Y tienen una filosofía incombatible. El candidato que no va a un sitio cuando es candidato, es decir, cuando él necesita a la gente, jamás regresará o irá cuando la gente lo necesite. Una última Así pregunta. que hay que hacer lo que hay que hacer para ganarse la presidencia de la República. Una última pregunta de parte nuestra y el economista Osvaldo Calderón. Nos pasamos el tiempo, economista, así que no se preocupe, que sé que usted tiene un poco de preguntas también. El caso Abad, ¿qué comentario le merece? ¿Usted cree que debe ser la presidenta del país o debería quedarse afuera? Todo el mundo sabe que hay una diferencia entre la señora Abad y el señor presidente de la República. Eso ya no es noticia. La noticia en este país de Ripley es que han sometido a la Asamblea un caso con reserva, es decir, con prohibición de decir de qué se trata. Que es hoy día. Entonces yo tengo una gran curiosidad. Yo me meto poco en esas cosas, pues a mí me gusta construir, no me gusta chismear, digamos. Usted me conoce hace muchísimos años. Así es. Esto es muy sencillo. Si usted no puede decir de qué se trata el tema y de qué se acusa a la persona, ¿cómo puede votar a favor o puede votar en contra si nadie puede saber de qué se trata? Tengo la gran curiosidad, yo casi nunca escucho la asamblea, pero esta tarde voy a escuchar porque realmente quiero saber cómo se resuelve eso. ¿Qué dice? ¿Cómo así un caso público con una acusación penal? Nadie sabe de qué se trata. Entonces, si usted no sabe de qué se trata, ¿cómo puede usted decir que se enjuicie una persona? ¿O cómo puede usted decir que no se le enjuicie? Es por el hijo que le quieren enjuiciar. No sé, es que es reservado la acusación. Eso sabemos todo por el periódico, por la prensa. Los medios, pero lo que dice el pedido del juez, que es lo que manda jurídicamente, tiene reserva. Entonces, al tener reserva, y si usted viola la reserva, usted entra también en un problema jurídico. Entonces, tiene reserva. Yo me pregunto, si tiene reserva y si no se sabe cómo se debate y cómo se vota, es tan grave decir, voto a favor del permiso del enjuiciamiento o voto en contra. Porque si usted no sabe, no sabe. ¿Qué tan bueno es ser abogado? Ser abogado no es malo, ser mal abogado es pésimo. 8 en punto, economista Osvaldo Calderón. Gracias, licenciado. Saludos cordiales, mi querido abogado. A usted igual. Quiero por la última parte comenzar. Un partido político, estableciendo este tema de la reserva, solicitó hace algún tiempo que no se debería de tratar de esa manera los casos en la Asamblea Nacional. Medio mundo se fue en contra porque dijeron que después se filtraba la información. Pero si esta es una información pública. Entonces, por eso digo, manejemos coherencia. ¿Cómo mismo es la cosa? Vea, la coherencia y el sentido común son la base del éxito de cualquier actividad del ser humano. Sí. Política, negocios, pública, privada. Este es un país donde hace rato
que se ahonda la carencia de coherencia y de sentido común, desgraciadamente. Entonces, en definitiva, estamos a favor de que no se pueden tratar casos de reserva en el primer poder político del Estado. Esto es como la propaganda vieja de Chicles Adams, señor. Estoy en contra de los que están en contra y en contra de los que están a favor, digamos. Y seguimos preguntando. Con los cuestionamientos que usted le ha hecho al Fondo Monetario Internacional, su forma de operar y de trabajar. Yo no le he hecho, se lo hace el número uno de las Naciones Unidas, señor. Termino la pregunta. ¿Es izquierdista? Señor, porque resulta que aquí cuando se cuestiona... Usted sabe que cuando hay gente que dice que el pueblo, en pocas palabras, creen que el pueblo es tonto. El pueblo es muy inteligente. Ya lo decía el doctor Velasco Ibarra hace muchísimos años. Cuando usted pregunta en las encuestas, usted de derecha, usted de izquierda, no llega al 10% la gente que es de izquierda, ni al 10% la gente que dice que es de derecha. ¿Sabe lo que es la gente? ¿Sabe lo que quiere la gente? La ideología de la prosperidad. La gente dice, resuélveme mi problema. Exacto. Te he elegido gobernante para que resuelvas mi problema, no el tuyo, claro. El de la gente. Claro. La gente lo que quiere es que resuelvan el problema. La ideología vigente hoy día es la ideología del éxito, la ideología de mejorar la calidad de vida de la gente, la ideología de progresar. La gente no quiere más pobre, quiere más gente, al revés, quiere más gente próspera. La izquierda y la derecha están las dos enterradas hace tiempo como ideología, señor. Yo le preguntaba esto, mi querido abogado, porque aquí se vende mucho eso, con el susto. Si usted cuestiona al Fondo Monetario Internacional y dice que ese es un comunista, izquierdista, socialista... Eso dicen los tenedores de bonos de la deuda externa, que tienen asfixiado al país con sus maniobras hace décadas, señor. Exacto. Y de muchos, porque vamos a hablar también de la deuda, y usted ha precisado. Me va a perdonar la procacidad. Yo no soy de izquierda ni de derecha. Soy hombre que le gusta la prosperidad. Pero lo que no soy es pendejo. Eso no me ha dicho nadie en la vida. Totalmente de acuerdo. Con objetividad e imparcialidad, que es lo que nosotros también siempre hemos sostenido. Es lo que toda la vida nosotros hemos sostenido. Mide al hombre por sus resultados. Mide los gobiernos por sus resultados. Y dígame, los que han aplicado esta política fondo monetarista. Estamos en la deuda más grande de la historia. La inversión más chiquita de la historia. 1% de inversión. Porque, mi querido abogado, discúlpeme, aquí se tiene que hablar con números y usted es una persona, yo lo escucho permanentemente y lo admiro, créalo, en ese sentido y en ese aspecto. Usted habla de 35 mil millones de dólares que dejó la deuda externa Correa. No, yo no. A mí me gusta hablar de números, le voy a ser muy concreto porque usted hay que ponérselos claros para que la gente lo entienda. El presupuesto que dejó el último gobierno fue de 31.500 millones de dólares. Ya. Puro gasto prácticamente. El presupuesto de este gobierno es de 35.500 millones, puro gasto también. Pues la diferencia es 4.000 millones, ¿no? O sea, se ha aumentado la deuda, se ha aumentado el presupuesto, y digo la deuda porque allá vamos a parar en 4.000 millones. Gran algarabía, porque se recibe del Fondo Monetario a base de golpear al pueblo 4.000 millones. Primera precisión, los 4.000 millones se reciben hasta el año 28. Recibieron 1.000 millones, ya pagaron más de 800 millones el mismo día. No, un momentito. Dese cuenta que los 4.000 millones ya se los comieron con el incremento del presupuesto, pues, porque el incremento es en gastos, no es en inversión. Por eso es que se da el crecimiento exponencial de la deuda. Si no fuera así, si el país creciera en vez de decrecer, porque la meta de crecimiento, señora, es 0,1. Pero abogado, cuando el crecimiento de la población es 1,5, estamos decreciendo. Por eso es que usted en casi 190 años se endeudó en 40.000 millones y ahora, casi 8 años después, está endeudado como país en 83.000 millones. Es que eso es lo escandaloso. Al diablo. Eso es lo escandaloso. Nos vamos al diablo. No son 35.000. La cifra del Banco Central, 42.000 millones de dólares dejó Correa. En este periodo, 4 años de Moreno. Vamos a decir 4 años ahora que se cumple con Noboa. En 8 años hemos duplicado. Perdóneme, se saltó alguien usted dentro de esa. Se saltó alguien. No, pero son 8 años. Sí, pero se saltó alguien. Ya, Moreno, Lazo y Noboa. Ya, ahora claro, el periodo de Lazo. Lazo, como banquero. No, yo solo dije que se saltó alguien. Sí, pero es de escándalo, pues. De 42.000 a tener, porque son cifras oficiales. Señor, 80.000 millones de dólares. Uno dice, ¿dónde está esa plata? Ya se lo dije, ¿dónde está? Subsidios incorrectos
pago de deuda e intereses con más deuda e intereses. El problema no es cuánto se debe, ni la relación de lo que se debe con el Producto Interno Bruto. El problema es para qué uso la plata de la deuda y si tengo capacidad de pagarla realmente, de reducir la deuda, de servir el capital y los intereses. Porque aquí todo el mundo dice, se paga la deuda. Claro, en un sentido se paga, porque como se paga con deuda, se sube la deuda y entonces no hay tal pago. Pero esa cantidad de deuda enorme afecta cada día más al pueblo ecuatoriano. Porque si usted dice, yo pago la deuda, ¿cómo es que paga la deuda y hace 7 años debía 40.000 y ahora debe 83.000? No ha pagado nada, ha duplicado la deuda. ¿A costa del progreso del pueblo ecuatoriano? No. A costa de la desgracia del pueblo ecuatoriano, del retroceso del pueblo ecuatoriano. Usted sabe que el salario mínimo ecuatoriano, que es nominalmente de los más altos de América, es en realidad uno de los más bajos, porque es el que menor capacidad de compra tiene. El salario no vale por el nominalmente. Una persona que gana $500 y compra uno, gana menos que una persona que gana 300 y que compra 2, pues claro, señor. Claro, entonces ese es el problema. El poder adquisitivo en la ruina, el salario en la ruina. El ingreso promedio de los ecuatorianos es menor que el que hace 12 años tenían los ecuatorianos. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Y seguimos haciendo lo mismo. Esa es mi crítica. Es absolutamente injusto decirle a un señor que acaba de llegar, usted es el culpable de lo que ha recibido. No, señor, eso es injusto. Usted tiene que hacer un milagro. No, eso es injusto. ¿Dónde está la pelotita aquí? Que hay que decir, ¿sabe qué? Yo por este camino no sigo más. Usted tiene un carro, va hacia el abismo, tiene que parquear, pensar, circunvalar y coger el camino al otro lado. Ahí empieza el cambio. Cuando se cambia lo que no se debe hacer por lo que se debe hacer. Que eso demora. Sí, señor, demora. Lo otro, en cambio, es muy rápido. Vamos a pasos agigantados hacia el abismo. 83.000 millones de dólares. ¿Hasta cuándo seguimos con el discurso de que toda esa deuda o gran parte de esa deuda o la mayor parte de esa deuda es la China? Porque de lo que yo tengo conocimiento, no a los chinos se les debe en estos momentos no más de 8.000 millones de dólares. Es la menor parte de la China. Pero aquí se sigue hablando de que la China es la que nos ha comprado. Porque aquí hablan, señor, las cotorras hablan también, habla todo el mundo. El problema es hablar la verdad. ¿Y para qué hablar la verdad? Para resolver el problema. Aquí los ecuatorianos tenemos que pensar, señores, en que no podemos seguir con este sectarismo. Aquí un señor gana la presidencia de la República, entra con su equipo. ¿Y qué equipo? ¿No? ¿Qué equipo? ¿No es cierto? O sea, la persona que no votó por uno, para alcalde, para presidente, ya de por sí es mala. No hay personas valiosas que no votaron por uno. Hay personas valiosas. Uno cuando gana una elección y va a un puesto público, tiene que pensar en los ciudadanos, en rodearse de la mejor gente posible, aunque sea partidaria de uno o no sea partidaria de uno. Y así se administra bien. Kennedy decía que el hombre inteligente es el que se rodea de personas más inteligentes que cubren los ángulos que un presidente, un alcalde no sabe, porque nadie sabe todo. Con pendejos ni de broma, porque si se va al río hasta dejan ir el jabón. Así bueno, es. Mi amigo. Esa es la relación popular, ¿no? En el supuesto de que el Partido Social Cristiano. El diablo es posible. Lo que no es posible, porque es un pendejismo, es pensar que el diablo es la Caperucita Roja. Porque si usted no sabe eso, a lo mejor amanece en mal estado, mi amigo. Ahora viene la otra. Muerto el rey, viva el rey. Y yo no quiero hablar de pronto alguna experiencia. Usted, alcalde, su sucesora, alcaldesa, gana el poder el Partido Social Cristiano con el candidato que sea. ¿Usted cree que puede existir realmente lealtad y fidelidad ideológica a los principios enunciados del Partido Social Cristiano y de pronto que aparezca Jaime Nebot como suerte de titiritero? No. Yo no soy titiritero. Yo cuando me retiro de algo, me retiro. Y me retiro por dos motivos. No quiero aparecer lo que no soy. Se fue, pero sigue mandando, sigue responsabilizándose, sigue actuando. No, señor. Eso puede ser muy bueno o malo, pero ese es mi temperamento. Y segundo,
yo no voy a responsabilizarme nunca de lo que hagan otros. Yo me responsabilizo de lo que he hecho yo y de lo que siga haciendo yo. Y modestia aparte, el pueblo dice que lo hice bien. No soy yo el que digo que lo hice bien y que otros lo hacen mal. Un partido que llega al poder tiene que responsabilizarse de gobernar. Y aquí los talentos no están a la vuelta de la esquina. Hay que abrir, señor, la mira de uno. Ustedes conocen lo que les voy a hablar. Les voy a poner un ejemplo con 2 personas. Unidad Ejecutora del Deporte 1984, que transformó en escenarios deportivos la provincia del Guayas, haciendo canchas, complejos deportivos por toda la provincia, transformando el Coliseo Huancavilca, la sede de la Federación Nacional de Fútbol y el Estadio de Barcelona. Yo nombré presidente de la Federación a César Muñoz Vicuña, comunista, comunista. ¿No es cierto? Y me llamó el ingeniero Febre. Y sus colaboradores también presidente de la República. Y me dijo, ¿tú has nombrado un comunista presidente de la Unidad Ejecutora del Deporte? Sí, porque no lo he nombrado ministro de Finanzas. El señor sabe de deporte, es un hombre serio, lo reconoce todo el mundo. Febres Cordero, hombre en esa época más de derecha, si cabe la expresión, de lo que fue como alcalde, porque el poder lo sensibiliza a uno, la pobreza lo hace comprender cosas que uno en frío no comprende. Acabaron condecorándose los 2. Y también en esa unidad nombré al arquitecto Mórtola para que dirija el diseño del estadio de Barcelona. Y me llamó León Febre Cordero y me dijo, Mórtola, pero si Mórtola es del PRE. Entonces le dije, bueno, si tú conoces un social cristiano que de esto sepa más que Mórtola y que además lo haga gratis, me lo mandas. Nunca llegó y Mórtola se quedó y se hizo el estadio. Claro. Mi amigo, cuando uno gobierna un cantón chiquito, un cantón grande, una parroquia o la presidencia de la República, tiene que coger la mejor gente, sin complejos, sin rencillas. Eso tiene que aprender los que gobiernan, señor. Optimizar económicamente y optimizar intelectualmente, sin duda alguna. Bueno, que ahora generalmente lo uno es fruto de lo otro. Claro. Para finalizar, 8:13, ahora sí ya se nos vino el tiempo. La última pregunta, con todo lo que he escuchado gobernando con izquierdistas y con opositores en un momento dado, por eso a lo mejor llegó en al Congreso a un entente con el correísmo y con que el lo diablo, están identificando usted como correísta ahora. Oiga, cuando yo combatía a Correa en la calle, todos estos que ahora son anticorreístas se dividían en 2 grupos, los que le lustraban los zapatos y los que lo financiaban, y han declarado que lo financiaban, y ahora son grandes anticorreístas. La diferencia es que, coherente con lo que he dicho, yo no odio al señor Correa, no comparto en absoluto su ideología, pero uno, para hacerle bien al pueblo, tiene que hablar, y no he hablado con Correa tampoco, cuando me refiero al grupo que representa. Uno tiene que hablar con quien sea para hacerle el bien a la gente. Lo malo no es hablar, lo malo es convenir algo que liquida al pueblo. Y todos esos que me critican, vaya a ver las votaciones. ¿Con quién puso impuestos el señor Lasso? ¿Con quién? ¿Con quién puso impuestos el señor Lasso? Con Correa. ¿Con quién puso impuestos el señor Novoa? Porque nosotros no pusimos impuestos. Planteamos una contribución, señor. Tome la plata, deme seguridad. El resto que aprobó con nuestro voto en contra la asamblea actual, ¿con quién fue? ¿Quién votó? Correa. Ah, ya. Correcto. Ok. Entonces ahora, díganle que no hablen pendejadas. Ok. Le voy a preguntar una pendejada. Sí. y yo no quiero contestársela con otra. Ya no importa, ya vamos. 8:14. Mire, está buscando candidatos. Hay unos muy buenos ex social cristianos, se podría llamar. Entre ellos el señor Cucalón. ¿Lo aceptaría usted al señor Cucalón como candidato a la presidencia? Yo creo que tenemos bastante mejores candidatos. ¿Tiene mejores candidatos? Ok. Contestamos. Preguntamos y contestamos. En mi opinión. Está bien. Ok, abogado. Ustedes sacaron un comunicado.
siempre la parte seria es jocosa. Sacaron un comunicado. Hay que reírse también, eso sí, es un mérito que tienen ustedes, que entre tanta pena, si por no lo menos le envejecemos más alegran la rápido, vida un rato al pueblo si no ecuatoriano. envejecemos más rápido. Sacaron un comunicado a propósito del incremento del pasaje de 30 a 45 Sí, señor, centavos no transporte estamos de urbano acuerdo, aquí. señor. ¿Y sabe por qué no estamos de acuerdo? Y voy a empezar por decirle una cosa. El sector del transporte tiene la razón, está muy afectado. Así Pero es. ¿quién ha afectado al sector del transporte? El alza de gasolina, el alza de Insumo. combustible, el alza de los impuestos ha producido eso. Entonces, no es al Consejo, a nuestro juicio, no es al municipio al que le corresponde solucionar este entuerto, es a quien lo causó. El pueblo no tiene por qué pagar esto. Y el municipio, que es el que fija las tasas, no tiene por qué asumir ese costo Claro. en detrimento de su propia obra, porque si la plata va a un lado, no va al otro, y esa compensación de la que se habla es a base de hacer cosas que el municipio está obligado a hacer, igual con alza de transporte o sin alza de transporte. Entonces nosotros creemos que es el gobierno, es el causante del problema quien tiene que resolverlo. El pueblo, ¿eso qué es? Un impuesto más, un golpe más. ¿Hasta cuándo el pueblo paga los platos rotos de lo que causan las autoridades? Eso no es justo. Pero Ya- y entonces los niveles de competencia, lo que dice el COTAD, hagamos desaparecer eso. ¿Qué cosa? A propósito del manejo del tránsito. El COTAT. Sí. ¿Y qué? ¿Todavía existe eso? Ok, abogado, hasta aquí llegamos. 8:17, se nos vino el tiempo, el corte se nos ha quedado. Y lo dejamos con las últimas palabras y esperamos que vuelva en otro momento, mi querido abogado. Es interesantísimo conversar definitivamente y conversar abiertamente, lo que se pregunte y usted Así contesta. es. Hasta el día de hoy no nos acordamos que no me preguntes esto, pregúntame el otro, etcétera, etcétera. Importantísimo, abogado, y lo dejamos con las Yo últimas al palabras. pueblo ecuatoriano solo le deseo lo mejor. Y le digo que ya no tenga esperanza, pues la esperanza es lo último que se pierde, pero ya está demorada. Hay que tener fe. El Ecuador puede salir adelante si se elige la gente correcta. Y si esa gente no defrauda a los electores y hace lo que tiene que hacer, el Ecuador tiene salida, señores, y el camino a la prosperidad es recorrible y es una meta que se puede alcanzar. Y hay que tener algo aquí, porque hay veces uno se decepciona de no poder hacer las cosas. Las grandes causas no tienen plazo, tienen meta, y esa meta es lograr el objetivo. Y es ahí donde tiene que apuntar el pueblo ecuatoriano, que tiene para eso el arma aquí, en su mano, el voto. Si el ecuatoriano vota bien, el beneficiado es el ecuatoriano. Y si vota mal, el perjudicado es quien votó mal. La última, aquí entre nosotros. ¿Cuál va a ser el candidato social cristiano? Aquí entre nosotros nomás. Con lo que ha dicho el abogado, voy a reforzar el lomo porque parece que vamos a tener que aguantar y bastante. Todo su tiempo, mi amigo. Bueno, Ok.